DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Él es Gastón Fiorda. Salute. ¿Cómo estás, Horacio? Y él es Alan Longhi. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Yo te digo una cosa. Pasillo de por medio, producción, estábamos trabajando, haciendo algunos borradores. Y don Alan Longhi, enorme periodista, al igual que don Fiorda, y por eso integran este canal que día a día, y lo vivo en primera persona, más allá del reconocimiento, te vi, los veo, qué sé yo, y más allá de ser temático, se cuentan cosas que en otros lados no se cuentan. Pero ¿a dónde vengo? La anécdota chiquita, pero es grande. Yo le digo, don Longhi, ¿qué va a hacer hoy? Y me dice, ¿qué me dijiste? Voy a trabajar con datos personales. Exactamente, con el informe de datos personales, el proyecto de ley. Y hace un par de días, incluso con los propios compañeros, creo que no sé si estaba Caferata, no me acuerdo, Constanza, decíamos, no, ya sé quién. ¿Quién era? ¿Te acordás, Mabel, que yo decía que la partida está perdida? La partida está perdida, no me acuerdo. Pero bueno, la partida está perdida. Porque uno puede decir, reservemos datos, cuidemos nuestros datos, por supuesto. Que los datos personales, no es solamente qué grupo de sangre tengo, familia, mayores, menores, movimientos de guita, movimiento, cualquier cosa. Pero está el Gran Hermano. ¿Qué es el Gran Hermano? Un libro, pero el Gran Hermano, no el poner 20 tipos en una pieza, es otra cosa. Es otra cosa, un panóptico humano que alguien siempre te está mirando. La inteligencia artificial ha logrado eso. Antes de ir al aire, pero sí tengo algunas novedades. Y yo, don Alan Longhi, puedo conocerlo periodísticamente, pero nunca lo vi, por ejemplo, en Instagram. Claro. Y le digo, ¿me recuerda su apellido, Alan? Longhi. Longhi, digo yo. Me siento, antes que el querido Luis, nuestro director, diga, aire, prendo, y aparece la historia de Longhi acá. Impresionante. Entonces, Longhi, aunque usted me cuente, y que lo vamos a escuchar porque ha trabajado, ha estudiado con el tema, y aunque se edite y se levante la mano para preservarnos, porque hay que actualizar el modo de protegernos, creo que la partida está perdida. La perdida, sí, totalmente. ¿No te ha pasado, les ha pasado de hablar con alguien de, no sé, querés irte a la playa, que estás cansado? Y aparece el mar. Y aparece el mar, te aparecen publicaciones de si querés viajar pasajes, un fin de semana en Santa Teresita. Terrible, Claro. es impresionante. Entonces es muy difícil, porque alguien me explicaba cómo se va a interactuar. Yo voy a escuchar porque soy un ignorante, en un montón de cosas, en esta ni mucho menos, pero me sorprende como si fuera un pibe, me sorprende, a ver, ¿cómo se llama usted, Alan? Alan, ¿cuál era su apellido? Longhi. Tú, Longhi. Digo, la puta, ¿de qué estamos hablando? La máquina sabe más que yo, y siempre. Yo tenía una máquina de escribir y escribía con 2 dedos. Y un profe, y en la redacción, que eran todos unas bestias peludas, maravillosos, periodistas, tuc. Salía un poquito más rápido, lo de los muchachos. Yo escribía más lento. Pero el tiki-tiki, vamos a ver con qué le ponemos contenido. Claro. Este es un tema. El tema, ahora lo estoy razonando, el tema es cómo me juegan el contenido. Vení para acá, anda para allá. ¿Cómo te inducen? En vez de también, comprar manzana, compra naranja. Claro. Longhi, lo escuchamos atentamente. ¿Por dónde nos va a llevar?
Exactamente, porque esta semana empezó a tratarse aquí en esta casa, en la Cámara de Diputados, la modificación del proyecto de ley de datos personales. La ley ya tiene una vigencia de 20 años, fue pionera en su momento, en el año 2000, pero en estos 20 años, ya ha quedado más que claro con lo que vos contabas recién, Horacio, la tecnología ha avanzado muchísimo y es necesario seguir legislando al respecto. La pregunta que vos decías, y coincido en ese sentido, es que el avance siempre es anterior al Estado. Es decir, la capacidad regulatoria del Estado siempre corre desde atrás. Y vamos a ver de qué habla este proyecto. Se discutió en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se busca modificar este régimen que ya tiene más de 20 años. Beatriz Anchorena, que es la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, fue quien expuso en este plenario de comisiones. Fue una comisión informativa donde además ella promueve este proyecto de ley. La nueva ley lo que busca es garantizar, según la funcionaria, el derecho a las personas a la protección de sus datos personales y de la autodeterminación informativa desde una perspectiva de derechos humanos. Lo que se busca es que uno sea el dueño también de sus propios datos y pueda tener algún control de qué es la información que da y sobre todo cuál es el plazo en el cual esa información, cuando uno la brinda, circula y hacia quiénes, porque a veces uno brinda efectivamente un dato en Internet, pero lo hace a los efectos de un fin específico y luego esa información termina en otras bases de datos que nada tenían que ver con lo que se buscaba inicialmente o con aquello a lo que uno le había dado el beneplácito. Sigamos avanzando en este tema. Los datos personales son recolectados, almacenados y procesados por diferentes actores con diversas finalidades y en distintos lugares del mundo. Eso también es importante, esto de los lugares del mundo, porque hoy por hoy las empresas a las que nosotros le damos los datos, como son las redes sociales, por ejemplo, no operan o no tienen sus terminales en la República Argentina. Entonces, la legislación allí tiene que ser muy específica en tanto y en cuanto cuál es el país que regula esa información que uno brinda. Es muy bueno lo que estás ayudándonos a pensar. Cuando se privatizaron casi todo, sobre todo los servicios públicos, se te rompía el teléfono. Y escuchabas una de las tantas voces o músicas que tienen nuestras queridas provincias. No lo voy a caracterizar porque no lo quiero mal copiar. Entonces, o escuchabas a un operador cordobés o correntino, habitualmente era Córdoba, era Mendoza. Sí, ¿en qué puedo servirle? Y te lo decían su querida tonada. Bueno, tengo dificultad. ¿Puede registrar? ¿De dónde me está hablando? La estoy llamando de Villa María. Call center. Cuando apareció el call center, hello, ¿no? Tenés una tarjeta de crédito internacional. Casi todas son internacionales, salvo Pirulo Sociedad Anónima. Hola. También mexicanos, habitualmente mexicanos. No los dejan pasar, pero los contratan porque cuestan la mitad que tenerlo en Chicago. Y te resuelven, comillas, pues que tengas una linda mañana. En esto de mundializar, globalizar, sobre todo el salario. En una época donde el salario argentino, y ahora más que nunca, es chiquitito, las empresas están viendo si volver a hacer lo que hicieron primeramente. Sí. Acá con estos proyectos de ley que son buenos, siempre nosotros recuperamos el espíritu de muchos proyectos de ley. Naturalmente. El tema es la regulación, ¿no? ¿Cómo hacer para evitar que esos datos que uno comparte cuando compra algo por internet o se inscribe o suscribe a alguna plataforma, después no derrame en otras empresas o no derrame para otras utilidades? Supongamos podés comprar un microondas, pero lo haces a través de tu tarjeta. Claro. Y la tarjeta después funciona como un triángulo con el mayorista que tiene en el depósito el microondas. Y a la semana la misma tarjeta te dice, ¿no necesitas un secador de platos? Sí, o te llega un mail, efectivamente, ¿no? Pero es así, eso es el marketing absolutamente encriptado, donde dice, Horacio también necesita a lo mejor una heladera. ¿Querés una heladera? Estamos en el horno.
Y justamente ustedes están hablando del fin comercial que tienen los datos hoy por hoy. Siempre la información es poder y hoy los datos son un activo, en muchos casos el insumo principal de muchos procesos productivos. Esto es lo que decía la funcionaria Anchorena. Y es efectivamente así. Ustedes mencionaban ejemplos concretos de cómo los datos personales de cada uno de nosotros, incluso los clics que damos en las redes sociales o la búsqueda que podemos hacer en Google o en cualquier página web, terminan también siendo utilizados por las empresas para captar nuestra atención como consumidores. Ese es un aspecto, digamos, el aspecto productivo o cómo se utiliza a efectos del marketing o de generar o inducirnos a consumir algo. Ahora, ¿qué ocurre con los datos, por ejemplo, de la obra social, los datos de nuestros análisis clínicos, de nuestros estudios, que cada vez se digitalizan más y más, que muchas veces se requieren procesos también digitales vinculados a autorizaciones, ahora también están las recetas digitales? Esos datos también tienen que ser protegidos porque pueden caer en manos de vaya uno a saber quién, y esa información también es muy valiosa y es muy privada e íntima de las personas, nada más y nada menos que su historia clínica. Seguimos avanzando con algunos de los datos fundamentales de este proyecto. Se incorpora un artículo orientado a la protección de los datos de niñas, niños y adolescentes. Ni hablar eso, estamos hablando de que hoy por hoy ya hay generaciones que nacen ya con la tecnología. Nosotros hemos crecido y nos hemos adaptado al uso del celular, pero hay generaciones que ya tienen a los 8, 9, 10 años, ya tienen un teléfono, ya tienen acceso a internet. Yo vi hoy una madre en el colectivo, una criatura que no tenía un año, porque estaba tomando la teta. Tuki, tuki, tuki. No, al revés. La criatura lloraba. Pero vos te das cuenta que era una criatura menor de un año. Sí. Menor Un de un bebé. año. Un bebé. Digo, veías que era un bebé que no tenía un año, porque incluso vi que no tenía zapatitos, tenía un zapato blando y una mediecita, o una zapatillita, no hay más zapatos, una zapatillita. Bueno, la señora, para calmarlo, le da la teta. La criatura toma la teta, ponele unos minutos, la señora se incorpora, saca el celular, pone tu mouse. Era un chupete virtual. Un sedante le dio. Yo dije, lo calmaste con tu leche materna gigante. Y después necesitaste esta porquería para poder calmarlo. Dije, no, estoy en un mundo equivocado. No, es el mundo actual, o sea... Entonces, Bon, ¿qué querés? Cuando vos eras chiquitito le ponías el sonajero, no sé, qué sé yo. Pero esto no puede ser igual que la leche materna para tranquilizar a la criatura. No es que yo, a lo mejor lloraba porque tenía hambre, es probable. Pero tampoco daba edad de etapa de leche materna. Está bien, la señora feliz que todavía lo puede alimentar con leche materna, porque no hay nada más saludable. Sí, sí. Pero... Qué bárbaro, ¿no? Cómo cambiaron los tiempos. Dije, no, no es para mí. Y también los chicos que ahora... Lo que soy a la mañana. Crecen ya con una tablet en la mano. Sí, también. Muchos padres les dan la tablet, se olvidan. ¿Usted cuántos años tiene? Yo 31. 31. ¿Usted? 44. ¿Usted al colegio podía llevar la calculadora esa manual? No, pero ahora... Porque decía, las cuentas las hace al margen de la hoja. Sí, sí, sí. ¿Te acordás de eso? Sí, en mi caso ya en los últimos años nos podía dejaba llevarla. Calculadora científica, sí. Ah, calculadora científica, Sí, porque sí. hacía la A ecuación. mi hija ya le piden, dentro de cuando nos ¿Edad dan de la la lista niña? de útiles, está la calculadora. Todavía no la usan, todavía hacen las Pero es cuentas. chiquitita, ¿qué edad tiene? Chiquita, tiene 7, va a segundo grado. Pero la puede llevar. Pero a propósito de lo que decía Alan, a veces yo no puedo decir que no, tiene una tablet, y a veces... Juega, ve el a veces color. juega, se baja los juegos. Bueno, hay un canal. No tenés muchas opciones. Hay un A veces canal, quedan no opciones. Paca Paca, hay un canal que se llama Baby TV. Sí, lo veía mi hija. Baby TV, que no solamente tiene colores soft, colores muy suaves, y como es un canal internacional, los horarios de derecha a izquierda, los meridianos, no es lo mismo dormir en Brasil Sí. que dormir en Chile, o dormir en Miami o en México. Pero
es todo tan inductivo. Inductivo. Bueno, ahora vamos a dormir. Entonces el elefantito está bien, el elefantito se va a dormir. Pero hasta los colores, la pantalla abre, cierra. Te sorprende desde la maravilla de la sorpresa. Te decís, hoy, humano, ¿dónde estamos? ¿No? No sé, a mí me parece eso. Por eso es fundamental ahora que se empiece también a legislar y actualizar la legislación para la protección de los datos de niñas, niños y adolescentes. Se crea un Consejo Federal para la Transparencia y además hay una regulación específica de las transferencias internacionales de datos. Son las novedades que tiene este proyecto de ley. Además de la prohibición del manejo de datos sensibles y de un régimen de sanciones que se actualiza porque el que existía hasta ahora estaba marcado por la nominalidad y los valores eran realmente muy bajos. Hay algo muy interesante. ¿Lo toma mal que lo interrumpa? No. No, para nada. Lo dice. No. Lo digo para poder ir sumando, para hacerlo un poco más dinámico. Vos acá decís, transparencia, regulación de las transferencias, orientada a la protección de datos. Por supuesto, niñas, niños, por supuesto. Pero voy a sacar 5 segundos la edad. Protección de datos. El otro día veo en la Comisión de Juicio Político que la oposición, el argumento que tiene, D'Alessandro, ¿vos le escribiste a Robles? Parece que sí. Robles dice, no, yo no contesto nada, yo soy Gardel, yo no contesto nada. No contesto nada, yo soy más que nadie. Bueno. Y entonces un fulano que estaba al lado, no me acuerdo el nombre, le dice, no, lo que pasa es que ustedes robaron los datos. Ustedes robaron los datos. Entonces yo dije, cuando alguien me enseñó hace muchos años periodismo, me dijo, pibe, ¿sí? Aprende, vos sabés sujeto y predicado, ¿sí? Pero vos tenés que pensar sujeto y predicado conceptual. ¿Cuál es el sujeto y predicado de esa comisión de juicio político? Que dos funcionarios, uno muy importante y uno que juega en las sombras, se pasaron información. Ana, pero vos los espiaste. Puede ser jodido eso también. Pero lo más importante es que esos dos funcionarios traficaron información. Después vemos si me lo espié, qué sé yo. O no. ¿No traficaron información? Bueno, eso es una de las pruebas que están esperando, el tema de la huella de voz, para terminar de confirmar, porque el diálogo entre ellos fue de voz. El otro día, cuando estuvo Silvio Robles, el secretario de la comisión leyó el textual, ¿no? Sí, yo lo vi, yo estuve presente porque me interesó mucho. Fue fuerte el diálogo que leyó y fue fuerte porque ahí lo que se y el tipo se hace el distraído. El tipo se hace, voy a ser prolijo, educado y esas cosas. Es decir, el tipo se hace distraído, no el sonso ni mucho más calificado. Se hace, no soy yo, ni quiero hablar, soy más que todo eso. Sí, sí. ¿Qué te pasa, estamos hablando de que supuestamente se le brindó, Silvio Robles le dio información a Marcelo D'Alessandro a propósito de la causa de coparticipación. Es un montón. Que termina beneficiando... Es un montón. Sí, es más. Yo lo recordaba acá el otro día, que Lewis, un gran ladrón, el magnate, un ladrón, no es un empresario que hizo 1 millón de tornillos y el tipo tiene 1 millón de pesos. No, un ladrón, un tipo que va buscando ocasiones políticas para hacer su vida. Acá no lo pueden invocar. ¿Cómo lo van a invocar? El multimedio y los jueces lo taparon, van al lago, juegan al golf, qué sé yo. Pero el tipo tuvo que ir a dar explicaciones a un tribunal de Nueva York por traficar información de bolsa. Y fue. Para salir y no estar durmiendo en una piecita, en la cárcel puso 300 lucas verde, que para el tipo es nada, es un vuelto. Pero lo acusan de traficar información. Y no hay joda. Ya sé, Estados Unidos. Esto le pasó a Lewis. Joe Lewis. Sí. Traficar información. Disculpe, era protección de datos. Hablaba de valores de dinero que tuvo que pagar Lewis. Vamos a ver qué va a pasar si este proyecto justamente logra su sanción con respecto a las multas
porque hasta ahora las multas eran realmente muy bajas. Hablamos de una ley que fue sancionada en el año 2000. En ese momento, en general, todas las leyes que están en ese periodo tenían multas nominales. Ahora con el regreso de la inflación, lo que se cambian son las redacciones para evitar que queden atrasados los valores. A ver, ¿cuáles son las multas en este caso? Van a ser mucho más altas de las que eran hasta ahora. En este caso tenemos que decir también que lo que se contempla es que tengan que pagarlas las empresas en caso de que se violen estos datos, el uso de los datos privados de las personas. Tenemos, a ver, la placa siguiente respecto a esto. Por un lado, el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa tiene que ver con esto, con que uno es quien determina qué información le da a qué agentes y con qué fin. Porque es esto, para uno completa con su DNI para acceder a porque es requerido para un trámite, por ejemplo. Esto incluye, ojo, también las bases de datos estatales, que hoy por hoy también hay mucha controversia respecto a los datos que nosotros le damos al propio Estado para acceder a distintos beneficios. Por ejemplo, os decía, el número de DNI y que ese número sea utilizado únicamente para ese trámite y no para luego integrar una base de datos, por ejemplo, en manos del Estado, en este caso, siguiendo el ejemplo, respecto a este tema y que termine en cualquier otra cuestión. Innovación tecnológica basada en principios éticos que promueva un desarrollo económico inclusivo y la construcción de confianza a través de reglas de juego claras. Estos son los objetivos de la actualización de la ley. Sigamos adelante. Las multas, ahí les decía, van de 1.000 a 100.000 pesos las existentes. Claro, no son los valores que se manejaban en el año 2000, en ese momento todavía había uno a uno. Y va a ser reemplazado por unidades móviles desde 5 hasta 1 millón que son actualizables con el IPC, es decir, van aumentando en base al índice de precios al consumidor, es decir, la inflación que mide el INDEC. Es un monto de 2 a 4% de la facturación total anual global de cada una de las empresas. Son dos tipos de multas diferentes, ¿no? Por un lado, esta unidad nueva que se crea, que tiene un inicio de 10.000 pesos, es decir, son, por ejemplo, la multa base van a ser 50.000 pesos y luego también, en caso de que la violación sea más grave, hasta el 4% de la facturación de la empresa del año anterior. Seguimos adelante con otros datos que tienen que ver con este proyecto de ley. Deben ser recogidos con fines determinados los datos explícitos y legítimos. Es decir, esto no puede pasar como nos ocurre en la actualidad, que uno presta su mail o da su mail para un fin específico y luego le empiezan a llegar a su casilla mensajes que nada tienen que ver, que uno dice, ¿cómo esta empresa accede a mi mail? ¿Cómo sabe este local de electrodomésticos que... o por ahí, por ejemplo, vos das el mail para un hecho puntual. Me interesa este electrodoméstico. Y después que efectúas o no la compra, después es como que le diste vía libre para que te manden las ofertas semanales. Exactamente. No me interesa. Cual. Estoy buscando un silloncito, sillón cama, chiquitito, necesito un sillón cama. Estoy harto, me mandaron 1.532 mueblecitos vinculados con el silloncito. Yo quiero el silloncito, ¿no? Desde Lanús, de Villa Ballester, de Tucumán. Y los cafecitos con los políticos también. Esa base de datos. ¿Cómo es eso? A ver. Y no les suele llegar que ese tal jefe de gobierno, tal candidato va a estar y quiere tomarse un cafecito con vos. Te quiere conocer. Ahí está, por eso el uso de los datos del Estado y cómo se utilizan en este caso para fines partidarios, cuando uno por ahí lo brindó aquella información para un trámite. Sí, ¿usted tiene su familia en las redes? Sí. ¿La ve más en las redes que físicamente? Más o menos. ¿Qué es más o menos? ¿Más o menos? Y depende, hay algunos familiares que suben mucho, que comparten mucha información en redes, otros que son más limitados. No, yo le hice otra pregunta. Si la ve más en redes o la ve más físicamente. Hola, tía, ¿cómo te va? Vamos a algo más cercano. Hermana, hermano, padre, madre, abuelo. Hiciste 50 WhatsApp en la semana y a lo mejor hace 20 días que ni siquiera se ve. Sí, es así. Te digo, hoy no tengo tiempo. Hace 20 días, hace 20 días que no veo al viejo, tengo que ir a ver. Claro, pasa también. Sí. ¿Todo bien? Perfecto. Wipi, guapa. Eso es así. ¿Qué querés que te diga?
Y Viva Tony Bennett. Los datos personales no deben ser mantenidos más allá del tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento. Este punto es clave, porque si uno da un mail para hacer un trámite, bueno, lo que tendría que ocurrir es que una vez que se termine ese trámite, ese dato se borra. Se borre. Eso es lo que dice este proyecto no de sea ley. Utilizado. Por eso digo con el marco regulatorio. Yo me acuerdo que me anoté, recordarán ustedes, una vieja ley que recupera un poco la impronta, el fundamento, el espíritu de que era algo del no llame. Era un registro que vos te llamabas precisamente para decir, no quiero recibir publicidad, que antes te llamaban por teléfono para ofrecerte de todo. Sí, pero cuando te viene el aumento, este correo no escriba, no tiene respuesta. Es una máquina. Tenés aumento del 50%. Soy la tarifa de la luz. No escriba la respuesta, nadie lo va a atender. Igual te ponen la musiquita. Ting, ting, ton, ting, ton, ting, ton, ting. Y para anunciarte los aumentos no necesita nada. Yo quiero, todos nuestros agentes están ocupados. Y es una pibita pobrecita que está en el call center, que le dan un mate cocido a la mañana y la piba ya no... Hola, sí, no está bien, piba. Lo vimos en pandemia. Necesito que alguien me atienda. Tengo un paciente en emergencia. ¿Es de vida o muerte? Y vos estás al lado de quien está... ¿Cómo? Deme los síntomas. Sí, y la piba del call center el es tan ignorante como yo. No, pues yo los tengo que transferir. Entonces, llevas a quien vos ves, taxi, dame el primer lugar. Es una gran mentira. Y con ese registro de no llame, que yo me registré, no sirvió de nada. Me siguieron llamando todas las empresas para ofrecerme de todo. Claro, porque van cambiando el número de teléfono, que también es esta cuestión. Decimos, el Estado siempre llega a legislar desde atrás en estos casos. Y también hay que decirlo, la tecnología cada vez es más precisa. Entonces, a medida que vayan pasando los años, la tecnología va a ser más precisa para poder, de alguna manera, obtener nuestros datos casi que sin que nosotros nos demos cuenta. Y además va a ser cada vez más difícil el sistema de seguridad, porque también de lo que habla esta ley es que cada empresa va a tener que guardar y resguardar y tener los sistemas de seguridad necesarios para evitar cualquier tipo de violación, para que no haya un hackeo y demás. De hecho, hay varias bases de datos que ya están circulando en la Deep Web respecto a... Esta semana hubo todo un tema con el hackeo del PAMI, ¿no? De la base de datos de PAMI. De hecho, hubo una presentación formal acá en la Cámara de una diputada, Carla Carrizo. ¿Para qué sirve eso? No, quiere saber qué pasó con el hackeo, qué pasó, qué datos... ¿Pero para qué querían hackear? Si no hay nadie... Bueno, lo que hacen más en general... desprotegidos, piden más desguarnecidos que los jubilados. Piden algún tipo de dinero extorsivo a cambio de la devolución de esa base de datos. ¿Tanto? ¿No? Sí. Ocurrió con otros organismos públicos también. Y de hecho, los chats de Robles y de Alessandro también eran, o sea, lo primero que se conoce era esta publicación en la Deep Web, que lo que hacía era darte un adelanto, decía. Esto es un adelanto. Si ustedes quieren ver todo el contenido de los chats, tienen que pagar unos cuantos miles de dólares. Qué bárbaro. Entonces, también está esa cuestión. El sistema puede ser seguro ahora, en el mes de agosto. Nosotros tenemos una empresa que recoge información y que requiere información de sus afiliados. Imaginemos que somos una obra social. Tenemos un sistema que es seguro este mes, agosto. Ahora, por ahí en septiembre aparece otra forma de violar ese sistema que hasta en ese momento era seguro. Entonces, por eso siempre se va de atrás. Es un tema realmente muy complejo que es difícil encontrarle la vuelta. No sé si queda otra placa más. En este caso, para el tratamiento de datos sensibles se debe implementar la responsabilidad reforzada, mayores niveles de seguridad, confidencialidad, restricciones de acceso, uso y circulación, y se deben adoptar medidas técnicas, organizativas y de cualquier otra naturaleza que resulten apropiadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, para evitar también la pérdida, uso, consulta o tratamiento no autorizado. Y es muy importante esto porque a veces también estamos hablando de sistemas informáticos, pero también puede haber algún empleado que accede a una base de datos y luego filtra información. O sea, hay muchas formas también de filtrar información importante o sensible, en este caso, y hacerla pública. Te hago una consulta sobre este tema. ¿Sabés si el proyecto contempla que un usuario
tenga acceso a una página o para hacer una denuncia de que tal empresa le violó, o es siempre a defensa del consumidor, en este caso, donde uno tiene que ir y bueno, y decir, che, me están llegando, hacer lo mismo, ¿no? Yo di mis datos para tal trámite o para tal compra de tal artículo y me están bombardeando con otras cosas. El proyecto contempla la creación de una oficina especial dedicada a este tema. De todas maneras, y es un anticipo, porque este proyecto en general debería ser de aquellos temas que salen por consenso, que no generan demasiadas rispideces. De todas maneras, y veíamos recién a la diputada Banfi aquí detrás mío, está cuestionando el momento en el que se está tratando y dice que es un tema tan sensible que debería ser discutido recién con la renovación de la Cámara de Diputados una vez que se produzcan las elecciones de octubre y el recambio de diciembre, con este tema que, insisto, es de aquellos que no deberían generar... Debería haber consenso, sí. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver también ahí por qué se mezclaría esto con la agenda electoral. No entiendo el por qué no se podría discutir ahora, ¿no? Cuál sería la superposición, pero bueno, habría que ver cómo sigue este debate hacia adelante. Como decimos siempre, son buenas las iniciativas, de difícil aplicación, ¿no? Porque quizás el Estado tiene que generar una superestructura para poder controlar 45 millones de datos, básicamente, tenemos en Argentina y que lo compartimos cada vez que hacemos una compra, cada vez que tenemos redes sociales. Lo veo difícil y además entiendo que no es una problemática solo de nuestro país. Esa es Karina Banfi. Es Karina Banfi. Ella es la que propone discutirlo con la renovación de la Cámara. Está muy enojada con el peronismo. Bueno, radical. Banfi. Muy enojada está. ¿No? Está enojada. Bueno, qué sé yo. Estoy pensando en los datos. Ahí me están mandando información vinculada con el tipo que lo cortaron en pedazos. En esto de los datos. El tipo burló la FIP miles de veces. El tipo compraba y vendía autos de alta gama, qué sé yo, con un narco que hizo carrera armando los pibitos dealer en las villas. Aterrizó la falopa y es un desastre. Un desastre. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando vos hacemos cualquier operación, la FIP nos está viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Compro ni siquiera un departamento. Digo, alquilás un departamento, vos la factura se la tenés que mandar a la FIP. Justamente el mercado de alquileres no es muy adepto a utilización de facturas. No se porque tenés que transparentarlo. Tenés que transparentarlo. Es decir, donde hay guita que se supone que está blanqueada, la FIP tiene que estar. Bueno, podés tener una concesionaria 10 autos, 5 autos, 4 autos de alta gama, como si nada pasara, lo vendiste, lo compraste, y esa guita, no es que te doy 10 lucas, 15 lucas verde. En algún momento Cristina Fernández, la vicepresidenta, dijo, si no se evadiera tanto, si no hubiese... la Argentina no tendría déficit fiscal, por ejemplo. Bueno, compañeritos, estamos a mitad de camino, 12:30. ¿Y vos qué trajiste, Gastón? Traje 2 temas, si hay tiempo. Sí, hay un montón de tiempo. Sí, traje el tema de, el blanqueo de capitales y después hay un proyecto que se presentó esta semana para crear una defensoría para el personal de seguridad. Seguridad, policía, gendarmería y servicios penitenciarios. Bueno, vamos a Gonzalo y mientras tanto vemos si podemos esas cosas. Gonzalito, te escucho, vamos. Muy buen día, Horacio, para vos y para los compañeros allí en piso. Nosotros nos encontramos en cercanías a lo que es el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se está llevando a cabo esta primera Asamblea Nacional de Mujeres, travestis, trans y bueno, todas las justamente las diversidades afrodescendientes que se están realizando en este momento en el recinto, en un primer plano que se está haciendo. La primera reunión está dividida en bloques. Bueno, este primer bloque trata las estrategias y la participación justamente de todas estas personas en los cargos importantes de la política, ¿no? Esto tiene que ver
para entender un poco el panorama de cuál es el liderazgo actual que está teniendo y la participación que está teniendo cada una de estas mujeres y diversidades afrodescendientes en nuestro país. Recién, por ejemplo, escuchábamos la palabra, Horacio, de Miriam Gómez, y fíjate vos que conozco un poco la cuestión porque ella representa a la Asociación de Caboverdianos de Cabo Verde, en la Argentina, que tiene su punto central y el más antiguo a nivel mundial, representando los derechos desde 1932, en Docsud, en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Ella fue la primera presidenta justamente de esta asociación mujer, la primera mujer afrodescendiente, justamente que representa a los caboverdianos, allá por 1992, en 3 periodos, y también escuchábamos la palabra de otras referentes, ¿no? Recordemos que esto está organizado por el INADI, en conjunto con el CAF, justamente el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Esta es la segunda jornada. Ayer se realizó una pequeña apertura como para darle el primer punch, el primer andar a este evento que no solamente tiene la jornada de hoy, que es muy extensa dentro del seno de la Cámara de Diputados y que por eso abrió las puertas, sino que también mañana va a continuar con otra jornada más, pero en la UTEM, es una universidad justamente metropolitana del trabajo y del desarrollo. Aquí la actividad va a continuar ahora con un pequeño descanso, va a haber un número artístico que se va a proyectar seguramente por las pantallas también, y luego, bueno, lógicamente el break para descansar, y luego se va a realizar una mesa de trabajo para no solamente quedarse con las ideas que plantearon en las distintas personas que fueron hablando, sino que además en la mesa de trabajo empieza a haber una ida y vuelta y pueden tener justamente el debate necesario para crear ideas y, ¿por qué no, Horacio, pensar proyectos a futuro? Uno de los que se trató de mencionar, y quiero mencionar con exactitud el nombre de la persona que habló recién porque realmente fue muy importante, Tamara Bárbara, que es de la Comisión de Afrodescendientes del Sindicato del Personal Legislativo de APL. Habló y mencionó sobre una posibilidad, sobre una idea que se viene planteando. Creo que habló de un 4% de la planta permanente, digamos, del personal de la Cámara, que pueda tener justamente este derecho cada una de las personas afrodescendientes con este porcentaje dentro de lo que son los empleados activos aquí en la Cámara. Así que más que interesante, no solamente por el liderazgo, por el protagonismo que se está teniendo, sino además, Horacio, porque lo que se planteó ayer en la apertura fue justamente que haya estadísticas, que se sepa cuántas personas afrodescendientes hoy están viviendo en la Argentina, que aún no se sabe. Bueno, estaremos atentos. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu trabajo. Bueno, no? Gracias, don Fiorda, ¿por dónde vamos? Bueno, le voy a hablar, Horacio, Alan, de un proyecto que se presentó esta semana y que tiene que ver con la creación de una defensoría técnica para el personal de las fuerzas de seguridad y también para policías y el personal del servicio penitenciario, ¿no? Un tema siempre que genera debate, discusiones. Uno entiende que las fuerzas de seguridad, los policías, no pueden estar nucleados en una figura gremial, jurídicamente, como un sindicato, se lo prohíbe. Es prohibido nuclearse, pero tienen otra manera también de asociativismo, y en este caso hay un proyecto que busca generar una especie de vínculo de asesoramiento jurídico a favor o en defensa de los derechos del personal de las fuerzas de seguridad, las distintas fuerzas de seguridad, también los policías y el servicio penitenciario. El proyecto lo presentó un diputado radical por la provincia de Corrientes, Manuel Aguirre. Le decíamos, este proyecto tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia para los miembros de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarios, tanto en los casos individuales como en aquellos casos colectivos, en aquellos casos que por supuesto involucran a varios efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Este proyecto, esta iniciativa todavía no tuvo giro a comisiones. Entendemos que una de ellas obligatoriamente va a ser el giro a la Comisión de Seguridad, pero
Bueno, como venimos viendo últimamente en el marco de este proceso electoral, veremos si efectivamente comienza a debatirse o no este proyecto que, como decíamos, fue presentado esta misma semana en la Cámara de Diputados. Vamos con la siguiente plaquita. La iniciativa estipula, como decíamos, la creación de una defensoría especializada que brinde asistencia jurídica y técnica a los miembros de las distintas fuerzas. Esta defensoría técnica y especializada estará financiada íntegramente por el Estado a través de un fondo especial que se creará a partir de este proyecto para tal fin, ¿no? La defensoría además estará a cargo de un equipo jurídico seleccionado a través de un registro de profesionales que surgirá y que derivarán de todas las provincias del país. Este proyecto, como decíamos, fue presentado por el diputado radical Manuel Aguirre, quien cuando lo presenta también en los fundamentos justifica este proyecto. Estamos en la siguiente placa con las declaraciones, el textual de Manuel Aguirre dice: es fundamental que los miembros de las fuerzas de seguridad tengan acceso a una defensa técnica y especializada que les permita hacer valer sus derechos y garantías constitucionales en los casos individuales y colectivos. No entiendo nada. ¿Por qué? El cabo primero Pirulo manipuló mal su arma y mató a un compañero. Sí. ¿Él no puede buscar un abogado afuera? No, existe esa posibilidad y aparte cada fuerza tiene su cuerpo, su departamento de legales. Y entonces legales. Esto no lo entiendo. Bueno, es una especie de defensa. Entiendo que tenga que ver con el ámbito. Digo, pues el mismo cabo usurpa una vivienda y el dueño de la vivienda le hace una demanda. Él no puede contratar un abogado de la fuerza, porque él no lo alquila en condición de ser integrante de la fuerza. Seguridad, exactamente. Es decir, todo lo que pasa ahí adentro. No, todo tiene que ver, efectivamente, esta defensoría tiene que ver con acción sobre el personal de seguridad en tanto hecho que haya cometido. ¿Sabes qué me estoy acordando? Agente de seguridad. ¿Sabes qué me estoy acordando? Mira, qué cosa, esto de ser también, un rato largo. Pero es una defensoría también abocada al cumplimiento de los derechos de los propios agentes de seguridad también, ¿eh? No solo en el marco de un delito que cometa el propio agente de seguridad. Es atinente, puede ser, o lo debatimos. Caso Carrasco. ¿Qué fue Caso Carrasco? Nada, el servicio militar obligatorio, ya no lo es más, y por este caso dejó de serlo. Le hicieron hacer una práctica interna, práctica cerrada, suba, baje, corra, venga, qué sé yo, y el soldado conscripto de aquel momento muere. Y empiezan a inculpar a quien dio la orden de que vaya, venga, y se murió. Después lo escondieron, dijeron una cosa por la otra, y la fuerza debatió a quién iba a defender, porque sabían que perdían, y así fue. Así fue. Quien ese subteniente o teniente que era, el tipo estaba hasta acá, porque lo había llevado, era un pibe que tenía asma, lo llevaron a un extremo y el pibe murió. Es muy interesante esto. Bueno, en ese caso las fuerzas militares tienen una estructura legal de mayor contención, si se quiere poner, no sé si es bueno, hay un Consejo Supremo. Claro, y tienen lo que llama la justicia militar, ¿no? Que tal cual, hay un código. Muchas veces hay un código, se superpone claro. Y con la justicia ordinaria, la justicia federal. ¿no? Y esta defensoría es solamente en el ámbito legal, es decir, no alcanza un reclamo del tipo salarial. No, exactamente, no alcanzaría, salvo que se judicialice el reclamo. Por eso, todas las Fuerzas Armadas no tienen representación gremial. Bueno, hay una búsqueda, claro, esto no es que suple esa señor, carencia, yo quiero tener unos salarios según el costo de vida, es un problema tuyo. Pero nosotros hemos tenido situaciones, generalmente hacia fines de año, de reclamos de las distintas fuerzas de seguridad que ha generado zozobra. Sí, claro, el del 2020. El del 2020. Sí, claro. Y hubo otros episodios anteriores. Sí, claro. Si vos decís el reclamo salarial, no estaría dentro de las competencias, pero si se judicializa un reclamo, estaría dentro de esas competencias. Mira qué buena pregunta. O sea, de todos modos es un proyecto de ley.
yo charlando con uno de los diputados del oficialismo, no estaba ni enterado de este proyecto. Y en el marco de un proceso de un año electoral, no sé efectivamente qué tiempo y la predisposición de la Cámara de Diputados para que esto finalmente se discuta. Pero no me parece un tema para dejarlo pasar, porque es un tema que muchas veces es recurrente, ¿no? Cómo reclaman a veces de manera colectiva los miembros de las distintas fuerzas de seguridad, de las policías y del servicio penitenciario. Esto suple un poco esa ausencia, esa carencia, ese vacío con este proyecto de la creación de esta Defensoría Técnica. Vamos con la última plaquita porque nosotros lo nombrábamos a Manuel Aguirre, pero este proyecto además es acompañado por muchos otros diputados, la mayoría, casi todos, de Juntos por el Cambio. Acá tenemos los nombres de los que cofirmaron este proyecto de ley: Jorge Vara, Natalia Silvina Sarapura, Lidia Inés Azcarate, Víctor Hugo Romero, Carlos Raúl Zapata, Alberto Acef y Pablo Torello. Como decíamos, este es un proyecto que se presentó esta semana, que veremos después a qué comisiones tendrá giro. Imaginamos nosotros a la Comisión de Seguridad, por supuesto, pero que en el marco de este proyecto, de este calendario electoral, este proyecto a lo mejor no termine teniendo un tratamiento por lo menos en este 2023. Veremos qué sucede de aquí adelante, ¿no? Les pregunto a ustedes, porque están en el minuto a minuto dentro del Parlamento. La semana que viene, el sábado que viene, son las PASO. Falta toda la semana próxima. ¿Va a haber algún tipo de actividad, comisión o algo parecido? Nada. Por ahora en agenda no hay nada. No hay nada. En agenda no hay nada. Está justo semana, antes de venir por aquí, miré la agenda de la semana que viene, vacía. Vacía. El viernes que viene a esta hora ya vamos a estar en veda. El viernes. Claro, 48 horas antes de... Claro. A partir de las 8 de la mañana, ¿no? Sí, del viernes. Son 24 horas. Pero digo... ¿Qué cosa, no? Lindo el proceso electoral. A mí me gusta, yo disfruto. No está todo bien, pero digo, acá en este este querido Congreso no pasa nada. Y bueno, muchos diputados... Digo, más allá de lo electoral. Muchos diputados que están comprometidos en campañas y que tienen que hacer los trabajo territorial. Claro, los cierres de campaña. Trabajo territorial. Bueno. Casa por casa, dijo Sergio Massa. Sergio Massa, que hoy todos nos enteramos. Sí, dale, por favor. Bueno, ustedes saben que don Alan Longi, entre otras cosas, forma parte del equipo de 40 años de democracia que se ve en la televisión pública y conduce. Conducimos con un grupo de periodistas. Conduce Marcelo Figueras. Marcelo Figueras, el querido Marcelo Figueras. Yo lo hago el viernes en el Noti. Hoy a las 7:30 voy a hacer Fondo Monetario. Y si está todo bien, vendrá don Alejandro Olmos Gaona para hablar del Fondo Monetario. Y hablando del Fondo Monetario, esas cosas. Digo, es imposible celebrar 40 años de democracia si no hablamos de educación. Y ustedes saben que los viernes también, en un lugarcito, en un espacio, no en un lugarcito, en un espacio, pensamos qué leyes son las leyes de la democracia de este 83-2023. Y estaba viendo, hoy temprano, la ley que tiene que ver con educación superior, que en su momento el PRO no la quiso votar. Ya bastante líos habían hecho con otros desfinanciamientos, ¿no es cierto? Esta ley, que es la ley 24.521, permítanme leerlo porque hay cosas muy puntuales, ahí lo vemos. Emilio Monzó era ese, ¿no? Emilio Monzó. Es la Ley de Educación Superior. Sobre todo educación superior no universitaria, educación superior universitaria. Es muy interesante porque el Estado asume la responsabilidad principal y sobre todo indelegable, sobre todo las provincias y la ciudad autónoma, sobre la educación superior. Es decir, ¿qué significa? Y garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso a la educación. Sobre todo la permanencia hasta que te vas a graduar y en el egreso las diferentes alternativas. Sobre todo pensando en las trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo necesitan
o reúnan, estoy leyendo textual, las condiciones legales establecidas en esta ley. ¿Y qué decide la ley? Sobre todo, ¿qué debe proveer? Sobre todo equitativamente, pensando en democracia. La gestión estatal, becas, condiciones adecuadas, infraestructura, recursos tecnológicos apropiados. ¿Para quién? Y para todos aquellos o aquellas personas que tengan carencias verificables. Lo que están viendo en pantalla, además de algunas imágenes de aquel momento, este es un libro que ha editado, sobre todo la imprenta de acá del Congreso, donde incluso a veces me nutro, como en este caso, de la posibilidad de ver qué pasó en estos 40 años. Así que hoy no quería pasar de largo esa ley que se votó en el 2015, que tiene que ver con la Ley de Educación Superior, donde en un país como el nuestro, la querida Argentina, es libre y gratuita, a pesar que a muchos les pese. Punto y aparte. Bueno, ahí estamos. Cuando regresemos, además de todo, vamos a tener también la posibilidad de tener una entrevista. Estoy viendo que es probable que venga don Juan Carlos Alderete. Ayer le hice una entrevista que se va a ver hoy a la noche, Caliba, con la diputada Caliba, la diputada salteña Caliba, que yo no la conocía, son 2 bloques de media hora. Su vida, su militancia, docente, periodista, y trae a la Cámara no solamente sus sueños de mayor igualdad y distribución, sino es muy interesante la entrevista. A mí me gustó la entrevista. Primero conocí a una mujer comprometida, y después, bueno, su trabajo en acción, sobre todo en género. Y ayer, creo que ustedes también lo hicieron, fuimos testigos de los hombres y las mujeres que vinieron de Jujuy. Sí. El Malón. Con historias, Malón de la Paz o por la Paz. Historias que te atraviesan. Ayer, de la mesa, estábamos atentos a lo que pasaba en la comisión. Y lo que yo escuché, yo ayer le dije a un compañero muy profesional y muy querido mío periodísticamente, le dije, mira, uno sin la figura del desaparecido, y sin algunos extremos brutales, yo ayer cuando escuchaba a cada uno y a cada una me parecía que estaba en el momento de la CONADEP. No, porque a mí me llevaron, me ataron, había bajado de la quebrada, me subieron a una camioneta, después me subieron a otra, me pegaron, a mi amigo le sacaron el ojo, me dejaron en una pieza, me pusieron en un calabozo, ni siquiera me leyeron mis derechos. ¿Qué pasó? Qué retroceso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me trajo el recuerdo de las camionetas de Jujuy, de la noche del apagón. ¿Qué pasó? No, porque a las 3 de la mañana reformaron la Constitución y de pronto... Y yo escuchaba ayer a un agricultor, un pequeño agricultor, que decía, yo tengo mis chivitos y mi maíz, pero dicen que me corra, pero donde me quieren correr no tengo agua, porque ellos el agua la van a usar para el litio. Dije, y vinieron a pedir a la Corte y al Congreso que den vuelta esta reforma constitucional de Gerardo Morales, que también lo hizo en alianza con los peronistas. A la madrugada, que a la eso espalda. Provocó también la intervención del PJ, ¿no? Y entonces, acá se lo escuchó. Ayer la escuchamos atentamente a la diputada Penaca. Paula Penaca, sí. Y también fueron después a la Corte. Nunca los atendió. Está en la Campe, ¿no? Frente a tribunales de... Pero no los quieren Sí, atender. me parece que estaba viendo ahí algún operativo de seguridad justo en la puerta. Que no los quieren atender, no los van a atender, no atienden. A ver, a Maqueda le dijeron de todo. Supongamos que es inocente, Maqueda. Todos tenemos la presunción de inocencia. La presunción. Claro. Bueno, señores, ustedes ahí me están acusando de algo que no soy. Mañana se toma, viene con el remis. Acá estoy. Yo soy Maqueda. ¿Tiene chofer? No. ¿Tiene chofer? Créame. Y yo le pago la nafta. Él no paga y el honorario y el no paga salario del ganancias, chofer. ¿no? Pero, entonces, vinieron acá para ver, yo la escuché atentamente, y por eso vuelvo, que también participó la diputada Caliba.
Ella me estaba diciendo, qué cosa bárbara, ¿no? Porque Salta, ella es salteña, limita con 3 países y con 6 provincias. Es bárbaro eso. Y a veces, en espejo, resulta una realidad muy parecida. Hay todavía espacios feudales en la provincia. Sí, claro. Hay un noroeste feudal, totalmente. Hola, patroncito. ¿Qué me estás hablando? Sí, claro, es una buena oportunidad para seguir pensando. Claro. Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Punto Género, lunes, 23 horas. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando. Yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, seguimos en esta segunda hora de aquí en Diputados TV con un tema que el ministro de Economía, Sergio Massa, a propósito de la campaña electoral y en el marco de este acuerdo que finalmente hoy la Argentina suscribió y que hoy canceló una nueva cuota, un nuevo pago con el Fondo Monetario Internacional, el propio candidato, el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, lo había mencionado, ¿no? Una de las cosas que le gustaría que el Congreso avance, que los diputados
tanto del oficialismo como de la oposición, se pongan de acuerdo, trabajen y puedan sacar media sanción, es este proyecto de blanqueo de capitales, que recordemos que se presentó y que fue parte de aquella agenda de temas en el periodo extraordinario, cuando la Argentina había suscrito un acuerdo con las autoridades fiscales de Estados Unidos para compartir esa información de bienes, de dinero de argentinos no declarados en el país y que estaban allí en el país del norte, en Estados Unidos, a propósito de esa situación y también sumándose a una iniciativa que había tenido media sanción en el Senado, había sido una iniciativa propuesta por el senador Oscar Parrilli, aquella denominada frase de hagamos un fondo para pagarle al fondo, tuvo media sanción. Este proyecto de blanqueo recupera un poco los fundamentos de aquel proyecto del Frente de Todos en el Senado y se presentó finalmente en la Cámara de Diputados. Durante mucho tiempo no se discutió, no se debatió, se habló, sí, pero no fuera, en los pasillos, pero no formalmente como trabajo legislativo. Y hace una semana, 10 días, el propio ministro de Economía volvió a mencionar la necesidad de que el Congreso, puntualmente la Cámara de Diputados, comience a trabajar sobre este tema que nosotros le decimos blanqueo de capitales, pero que lleva el nombre de Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado. Tiene, por supuesto, los sujetos son los sujetos físicos y los sujetos jurídicos, las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Estos son todos los sujetos comprendidos en el artículo 53 de lo que se denomina la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Hablaste con algún diputado? ¿Sabés cómo está la cuestión así respecto a lo que puede suceder, si se va a tratar o no? Mira, el oficialismo sí quiere tratar. Sí. Dentro del bloque del Frente de Todos, nosotros hemos charlado incluso con algunas autoridades de las comisiones que podrían tratarlo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Finanzas, tiene giro a esas comisiones. Dentro del Frente de Todos sí hay intenciones. El tema pasa, lo que charlábamos recién con la ley anterior, la cuestión electoral. Hay una necesidad también desde el bloque de Juntos por el Cambio. Dice, ¿por qué le vamos a habilitar un blanqueo ahora, cuando todavía no se sabe? Y a lo mejor podría llegar a ser una iniciativa y una medida del próximo gobierno en caso que Juntos por el Cambio gobierne a partir del 10 de diciembre, a lo mejor propongan su propia ley de blanqueo de capitales. Claro, ¿no? Y que además en todo caso los beneficios los va a ver el gobierno que continúe, sea cual sea. El próximo gobierno. Entonces vos decís, bueno, si los beneficios los ve recién la próxima gestión, si yo como hoy oposición puedo llegar a ser oficialismo, por supuesto que voy a hacer una letra de ley ajustada a mis necesidades y como autoría, ¿no? En este caso es un proyecto que, si bien el oficialismo lo presentó, entiendo que además hay un contexto que no colabora para que finalmente se discute y se analice en la Cámara de Diputados. De todos modos, podemos ir analizando los bienes comprendidos en este proyecto de ley. Son las tenencias de moneda nacional y extranjera en el país y en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y en el extranjero, incluyendo los créditos, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son las alícuotas? Este es un tema que también siempre es muy discutido, muy analizado, pero que finalmente este proyecto contempla 3 etapas para blanquear este dinero, los muebles, el capital, con distintas alícuotas. Cuanto antes lo hagas, pagarás menos y todo lo contrario si demorás en estas alícuotas. Vamos con la siguiente placa. Acá está. Si vos lo blanqueás tu capital, ya sea en el país o en el extranjero, finalmente decís, bueno, esto es lo que tengo, lo declaro y lo haces desde la sanción de esta ley, o sea, desde su promulgación, desde la difusión en el boletín oficial, hasta los primeros 120 días, la alícuota que vas a pagar es del 5%. Si lo haces en el segundo periodo, que es a partir de los 120 días, por otros 120 días, o sea, entre los 120 días y los 240, la alícuota que vas a pagar es del 10%, y si lo haces en el último tramo, entre los 240 días y los 360, la alícuota que vas a pagar es del 20%. También se incrementan las alícuotas, y esto es importante, se duplican las alícuotas para pagar si vos decidís, yo lo blanqueo
este dinero lo tengo, este bien, esta propiedad, la blanqueo, pero ¿saben qué? La dejo en el exterior, no la repatrio. Eso implicará que las alícuotas a pagar sean el doble. ¿Es solo para bienes o también fondos? Si hay una cuenta. Fondos, créditos, acciones, exactamente. ¿Cuánta plata hay de argentinos, no de corporaciones ni de empresas, de argentinos en el exterior? Un montón. Un montón. Más que la deuda externa. Un PBI, ¿no? Habían dicho hace poco también. Todo es un PBI. Se robaron un PBI. 400.000. Afuera hay otro PBI. La no, cantidad de que PBI que tenemos, 400.000 millones de dólares, ¿no? Te voy a decir Ruta 2 en vez de decirte Mar del Plata. ¿Está bien? Viste que hay grupos. Después te voy a contar algo muy interesante. Que hay gente que está preparándose para ir al exterior también, ¿no? Pero no para escaparse. Para viajar. Para escaparse también hay unos cuantos, pero no para fugarse. Fugan primero la guita. Hay países cerquita que... Sí, que favorecen ese tipo de... Bueno, Uruguay. Uruguay es uno. No van solamente a tomar sol a Uruguay. Te favorecen. Y bueno. ¿Sabés, Horacio, cómo hacen algunas empresas en la actualidad? No, yo me manejo con los pibes del barrio. Contame. Establecen que tienen deudas con sus casas matrices. Entonces, de esa manera acceden a los dólares oficiales para poder girarlos al exterior y de esta manera cumplir con esa deuda. Esos dólares no tienen ningún tipo de impuesto, es dólar oficial y el Banco Central estos años. Yo no puedo inventar una empresa y que me vaya mal y pido a alguien que me ayude. No. Y tenés que tener una casa matriz en otro lado. Bueno. Y mi vieja ya no está, sería mi casa matriz. Casa matriz. Mi vieja, la matriz. La matriz. Hablando de matriz, me acordé recién cuando hablabas de... Vuelvo para atrás, para entretenernos un rato. ¿Se acuerdan de Matrix? El tipo que le meten el chip. Sí. Digo, en ese chip, el otro día alguien me dijo que te meten un chip para saber, no sé en qué país, para saber quién sos. Bueno, acá Horacio, documento tal, grupo de sangre, y pasás, tic. Debe ser voluntario. No. Lo vamos a disciplinar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Como las vacunas del COVID, ¿no? Que decían que se inseminaban un chip ruso, ¿no? Qué barro. Con la Sputnik. Sí, aparte hablaban del comunismo. Si Putin es comunista, yo soy libertario. Punto y aparte tiraste hoy, te escuché. ¿Qué dije, punto y aparte? Punto y aparte. Cuando hablaba de la educación, que algunos la quieren arancelar, punto y aparte. Dije. Punto y aparte. Como cierran los spots. Y claro, la chica Acuña. Qué niña. Pero bueno, dale. Seguimos con otras plaquitas. La que viene, el régimen simplificado, porque no todo es lo que parece. Hay un régimen simplificado que estipula este proyecto con una alícuota especial del 1.5%, aplicable solo para personas humanas, personas físicas, que exterioricen tenencia de moneda nacional o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales por un periodo teniendo en cuenta el promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de hasta $50.000. Quedan excluidos, por supuesto, de este régimen simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el famoso aporte solidario, ¿no? Ese aporte que también salió por ley y que generó que las personas físicas... ¿La pusieron todas ahí? Hay algunos que no. ¿Hay empresas importantes que la pusieron? Sí. La gran mayoría entiendo que sí que pagó, por eso se hizo mucho lo que se hizo. Digo, el gasoducto Néstor Kirchner se hizo en buena parte con ese dinero del aporte solidario. En líneas generales sí se pagaron. Hay algunos que no, que creo que están judicializados y la mayoría de las resoluciones es a favor del reclamo de que paguen el aporte solidario, ¿no? Voy a decir algo. El otro día murió, voy a evitar algunos, murió Vigil, uno de los dueños de Atlántida, Telefónica, Canal 11, qué sé yo. Ese hombre nunca quiso pagar. Solamente con la venta de Canal 11 a Telefónica le dieron $1.000 millones. $1.000 millones. Murió después de desayunar en un vuelo a Miami, a los 86 años. Era el mismo que se acogió a una ley que le daba a aquellos que tenían discapacidades físicas que podían importar autos.
y él importó en nombre del ascensorista de Editorial Atlántida, que era un hombre que tenía invalidez de desplazamiento, y lo puso a nombre de él, y él andaba con el Mercedes-Benz. Y el ascensorista iba con silla de ruedas. ¡Cuac! Quien también trajo eso fue Susana Jiménez. Y escondió el autito en la época que salía con el Roviralta, pues estaba casada con el Roviralta. ¿Es necesario? No, no. No es necesario. El que sí había traído, porque tenía una discapacidad, era Gerardo Sofovich. Entonces él andaba con su... venía, pero Vigil y Susana se lo compraban al mismo tipo, que había sido representante de Monzón. Yo me voy a acordar. Notas de la década del 90. Sí. ¿Y tenía la plata acá o la tenía afuera? Los 1.000 millones. ¿Qué hizo con los 1.000 millones? Esa es buena, pero no creo que... Ahora fue. No creo que la tuviese acá. ¿Y si la tienes acá? Bueno, los hijos tienen la oportunidad de blanquearla. Sí. Los herederos. Bueno, volvió a casarse el año pasado y... Fue papá, ¿no? Fue padre, mujer, fecundación in vitro, y tiene una criatura de 1 o 2 años que ahora... es otro heredero. También lo va a heredar. Claro. Bueno, vamos con las últimas plaquitas. Beneficios de este régimen de blanqueo de capitales. No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Por supuesto, estos son los beneficios que rigen para todo tipo de blanqueo. Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiario, penal, aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. También más beneficios, los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar. Es en la siguiente plaquita: el impuesto a las ganancias, impuestos internos y al valor agregado, impuestos sobre los bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. Vamos con la última placa, que son las exclusiones. ¿Quiénes no pueden estar y participar o ser parte de este blanqueo? ¿Quiénes no pueden blanquear sus dineros? Bueno, funcionarios públicos y familiares directos, ¿no? Quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas, y también sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos, y además quedan excluidos aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente al incumplimiento tributario, en la medida que exista también sentencia firme y la condena estuviera cumplida. Bueno, este es un proyecto de ley, lo hablábamos recién, que propone el oficialismo, que hace algunos días nada más volvió a mencionar el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa, para que el Congreso avance. Desde Juntos por el Cambio dicen, bueno, ¿por qué tratar una ley de blanqueo que tiene beneficios para la próxima gestión? Y si en la próxima gestión además nosotros pasamos de ser oposición a ser oficialismo, en todo caso redactaremos nuestra propia ley de blanqueo. Por el momento no se discute en el recinto de la Cámara de Diputados. Horacio. Bueno, bueno, ¿la conocen a María Rosa Martínez, la diputada? Sí. Estuvo, claro, sobre capacitación integral en materia de ambiente para medios de comunicación. Es muy interesante. Mira, en Ecoagenda, mira. Hay un rol indispensable que los medios ejercen sobre la cultura, la conciencia crítica y la posibilidad de ser actores fundamentales a la hora del cuidado del ambiente. Así que lo estamos proponiendo, creemos que es una necesidad divulgar conocimiento. Vos decías de que la posibilidad del cuidado del ambiente tiene que ver con el rol de que cada uno de nosotros y de nosotras ejerza, y bueno, allí pensamos que es central el lugar de los medios. Puntualmente esto, ¿no? Como si fuéramos netamente canales para Seguro. poder
pero más allá de, digo, no solamente como canal institucional, sino también, digo, muchos comunicadores, ahora está esta tendencia de los comunicadores ambientales que realmente tienen un mensaje, que alertan sobre diferentes temas, sea por contaminación del agua, sea por huella de carbono, sea por algún tipo de alimentación consciente. Es como que han empezado a aparecer estos comunicadores que realmente sirven para generar conciencia más que nada, ¿no? Sí, de eso se trata. Conciencia, respeto, derechos y organización para eso. Nosotros tuvimos mucho tiempo para llevar adelante, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal, que tenía que ver con conocer, saber qué era, cómo nos alimentábamos. Sí. Y tuvimos muchos detractores en el camino, además de tener adhesión, por ejemplo, de nutricionistas, pensando en que la buena alimentación de las personas, de los seres humanos, garantiza mejor calidad de vida. Y creo que fue un rol muy interesante el que en ese momento cubrieron algunos medios de comunicación. Claro. Es la presidenta de la comisión. Presidenta también del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Vietnam. Por eso también. Con esos lentes parecía Victoria Ocampo, ¿no? Pero igual es una mujer nacional y popular. Nacional y popular, Almirante Brown. Muy comprometida, muy comprometida. Trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, muy comprometida. Y la banco. Bueno, ¿por qué hay tantos envases, estimado? Y porque vamos a hablar un poco de lo que ocurre con la basura y la ley de envases, que es una de las deudas de este periodo de últimos 4 años. Se intentó tratar varias veces en comisiones, pero nunca terminó de arrancar y de llegar al recinto este proyecto de ley, que ahora tiene como novedad que la oposición también, una diputada de Juntos por el Cambio, del bloque Evolución, ha presentado un proyecto de ley. No se había podido alcanzar un consenso con el proyecto que se había presentado por parte del oficialismo, en su momento con Máximo Kirchner a la cabeza, cuando era todavía el presidente del bloque oficial en diputados. No se pudo lograr el consenso, insisto, entonces ahora la oposición también presenta su propio proyecto, a ver si se puede avanzar en este sentido. Recordamos un poco qué fue lo que pasó. El proyecto del oficialismo fue discutido fuertemente en 2021. Promovía, en este caso, la gestión de los envases en todo el país, la prevención y reducción del impacto sobre el ambiente y la promoción de la responsabilidad de productores en la gestión de esos envases. Tiene que ver con la basura. Cuando hablamos de los envases es que aquel productor que genera un producto, valga la redundancia, tenga que gestionar también el tratamiento de ese envase para que no sea contaminante o para reducir lo más posible aquel impacto que tiene sobre el ambiente. Sobre todo hablamos del plástico, pero también del vidrio y de los distintos tipos de envases, del cartón. El otro día me enteraba, por ejemplo, que claro, cuando uno tira la basura y mezcla absolutamente todos los elementos, incluso aquellos que son orgánicos, al estar todos mezclados entre sí y no correctamente separados, terminan teniendo un efecto perjudicial por los gases y por las alquimias que se generan en el ambiente, con lo cual incluso aquello que orgánicamente se recicla, en este caso cuando uno no separa la basura, termina siendo también perjudicial. Seguimos avanzando con lo que decía el proyecto que generó controversia en esa oportunidad. Creaba una tasa ambiental que iban a tener que abonar los productores de envases y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización. Esta tasa ambiental es la que cuestionaba fuertemente la oposición y las propias empresas. Porque también iba a ser del 3% como tope. Exactamente, esto en el caso de que no cumplieran con la ley. ¿Qué decían los diputados de la oposición? Que es que las empresas no iban a cumplir con este reciclado o con el tratamiento de los envases y que luego ese incremento de la tasa lo iban a trasladar a precios a lo que es verosímil. Es un argumento que es probable, sobre todo teniendo en cuenta que para las empresas muchas veces es más fácil pagar un impuesto que terminar generando todo este sistema de reconversión de los residuos. Es verdad, porque como recién hablabas vos en el tema anterior, las multas por generar, porque lo que contemplan los proyectos de ley que tienen que ver con el reciclaje de los envases de plástico es la responsabilidad extendida al productor, ¿no? Que se hicieran cargo también de esos envases que generan contaminación, tratando de que
modificaran también los productos o los materiales con los que producen esos envases. Pero muchas veces, las multas por el incumplimiento era tan baja, tan insignificante, que preferían esto: pago la multa y no hago ningún proceso de reciclaje ni cambio los materiales con los que elaboro los productos. Entiendo que también hay otro proyecto, por ahí lo tenías vos. Claro, ahí vamos a arrancar con el nuevo proyecto. ¿Qué se iba a hacer primero? En el proyecto de Máximo Kirchner se establecía y que contaba con el respaldo de la organización de Juan Grabois, del Frente Patria Grande, que tiene incluso a Natalia Saracho, que es recicladora informal o cartonera y es diputada nacional. Los fondos se iban a utilizar en sistemas públicos de gestión de envases y políticas de inclusión de los recicladores, es decir, esto de generar que las cooperativas de cartoneros también se vean beneficiadas. Ahora, ¿qué hay de este nuevo proyecto que plantea la oposición, que tiene marcadas diferencias respecto a este que se estuvo tratando y que incluso sigue aquí presente en la Cámara? Fue ingresado nuevamente por Saracho hace 1 o 2 meses nada más. Vemos cómo sigue esto. Entonces, el nuevo proyecto fue presentado por Dolores Martínez de Juntos por el Cambio. Cuenta además con el respaldo de distintos referentes de las distintas patas que tiene también Juntos por el Cambio. Dolores Martínez es de Evolución Radical, el espacio de Martín Lustó. Seguimos adelante, que dice este nuevo proyecto de ley que, insisto, es la propuesta que hace la oposición después de haberse negado o que había planteado cuestionamientos al proyecto de Máximo Kirchner y que hace ahora su aporte respecto a este tema que tiene que ver con qué hacer con la basura. ¿Cómo sigue? A ver la siguiente placa. Cada productor tiene la obligación de gestionar los envases y financiar su tratamiento, es decir, de ahora en adelante cada empresa se tiene que encargar de toda la cadena, es decir, de cómo es el recorrido de ese residuo. Los productores pueden agruparse entre sí y gestionar conjuntamente los envases que generan de manera privada, pero también habrá un sistema público de gestión ambiental de envases. Entonces, de esta manera hay 2 sistemas que van a convivir en el caso de que se trate y ahí apruebe esta ley. ¿Qué más dice el proyecto? A ver, la próxima placa. Respecto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, deben informar cada año el grado de cumplimiento de la ley, porque ahí sí se van a aplicar multas. Y es importante esto, porque a veces las leyes están muy bien redactadas, son de avanzada, se aprueban incluso con un amplio consenso, pero luego la aplicación es más compleja. En este caso, las multas abarcan desde un apercibimiento, multas de hasta 1.000 salarios mínimos y, en el caso más extremo, la suspensión de actividad por 1 año o la clausura de las instalaciones. Se encuentran que una fábrica no cumple con el requisito del cuidado de los envases y de la reutilización de los mismos y luego se la puede clausurar durante 1 año. Ahora, sigamos adelante porque ¿qué ocurre con... insisto, hay una pata muy importante que tenemos nosotros en Argentina. ¿No contempla tasa acá este proyecto de No, aquí no Martínez? hay impuesto. No hay impuesto. Aquí no hay ningún tipo de impuesto. Lo que hay son multas específicas. Lo que generó críticas o el no acompañamiento en su momento, ¿no? Por parte de un sector de la oposición, porque efectivamente temían que esa tasa después se cargara al precio final del producto, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos, si se quiere, una ventaja a la hora de empezar a tratar estos temas que tienen que ver con la existencia de las cooperativas de cartoneros, que de todas maneras no están siendo tan contempladas, al menos en este proyecto, y en el otro tampoco lo es. Que le vende a Pepe Gaseosa o a Pepe Aceite, ¿por qué no se hace cargo del envase? Che, Pepe Envase, ya tomé la gaseosa. Se lo lleva Pepe Cartón. Bueno, toma. Hay 20 de la... Toma. Tiralas, encárgate vos. ¿Por qué me rompés el ecosistema y a vos no te importa? Porque vendiste un poquito de azúcar con un poquito de burbuja. A todo esto, ¿cuánto vale hoy una gaseosa? De litro y medio. Yo no tomo. Un vino vale 1 luca, 1,5 luca. Sí. Un vino cualquiera vale 1,5 luca. Vino cualquiera. Amén. Y la gaseosa debe estar 500 pesos más o menos. Marca Pirulo. No, marca la del chaqueño para vecino. No, la coca de 1,5 litros más o menos. 500, 550. Es un montón. Es un montonazo. Bueno, por eso... ¿Un litro de agua cuánto vale? ¿1,5 litros? ¿Cuánto vale? 1,5 litros de agua vale 200 pesos.
¿Nada más? No, a mí el otro día me bajaron el bidón en casa. Me fusilaron. Dije, permiso. Yo sé lo que sale el sifón porque hoy los viernes a la mañana viene el sodero a casa y sale 240 pesos el sifón de litro y medio. ¿Le da así al toque? Asusto al vino, ¿viste? Le da una sopa. Así le da. Decime una cosa, ¿por qué no se hacen cargo? Pero acá nadie se quiere hacer cargo de bueno, este desastre. Justamente el proyecto de la diputada Martínez lo que establece es eso, que las empresas se agrupen entre ellas y se hagan cargo de la gestión de los residuos y de los envases. ¿Me puede explicar por qué hoy no creo en nadie? Yo quiero creer. Estoy muy descreído, ¿está mal eso? No, no está mal. No, hay un gran sentimiento. Se tiene motivos para descreer, tiene motivos para descreer. Tengo motivos. Tiene motivos, sí, claro. Yo decía, no, porque yo en mi época venía el vidrio y... ¿Se acuerda Luis? Luis, ¿se acuerda? Venía la leche en la botella verde. Venía con atita, el aluminio arriba. Todo bien. Te sacaba tomaba la leche en casa y después dejaba el envase, venía el lechero y cambiaba. El vino se tomaba en Damajuana. El que tomaba vino. Lo recuerdo. Recuerdo ¿no? a mi se tomaba padre. en Damajuana. Recuerdo a mi padre. No había. En Damajuana. Se compraba a Damajuana. El vino en Damajuana. Lo pasaba a un pingüino. O sea, y después que había botellas de vermut. Y estoy hablando de cosas. Probando 2R. ¿sí? No escucho. El aceite venía claro. Cocinero, por ejemplo, venía en esa botella color ámbar, para que no le dé la luz. Muy bueno lo suyo, Mabel. Muy bueno. Para que no le dé... Bueno, y la soda, el sifón en realidad, venía en ese vidrio verde también. Claro. Pero ahora sí se requiere que todo sea rápido, todo sea descartable, todo sea de un solo uso. Y a otra cosa. Hay igual, las gaseosas tenés los envases retornables, ¿no? Y las cervezas también. Las cervezas también. Las cervezas también. Las de litro, ¿no? Las de litro. Y la lata, Creció mucho el consumo de cerveza en lata. Hoy me contaban que es la bebida más vendida en el mundo, más consumida en el mundo. ¿La cerveza? Bebida alcohólica, tiene muy baja graduación. Sí. Cuando había una época que se le ponía naranja. ¿A la cerveza? Sí, de la... Voy a decir una marca que ya no está más. Así que Mirinda no está más. Mirinda no está más. Bueno, ¿qué va a contarnos, Fiorda? ¿Para dónde vamos? Me voy a sentar al lado de Alan un ratito. En un ratito. Uy, va a venir Gonzalo. Sí, viene. Uy, va a ser... Lo vi cambiado con ese look, con ese corte de pelo. Va a ser inolvidable. No sé si... El encuentro con Gonzalo va a ser inolvidable. Estuvimos ensayando en el Teatro Empire, porque, hablando de teatro, mi amigo Sebastián Weinreich se va a Barcelona. Yo tengo que ir por el stand-up. Yo tengo que elegir... Podría elegir hacer stand-up, ¿no? Yo le veo condiciones. Usted dígame, ¿en qué barrio nació? ¿En qué ciudad nació? En la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué barrio? En el Mater Dei, ¿eso qué es? Barrio en el Norte, barrio, no en la maternidad. ¿En qué barrio? No, en Villa Crespo. Villa Crespo. ¿En qué calle? Yo la mitad de mi vida hice en Villa Crespo. Está en la calle Scalabrini Ortiz. Antes llamada Canning. ¿A qué altura? Y Honduras. No sé. Eso es más Palermo. Eso es Palermo, sí, eso es pasando Palermo. Córdoba. Lo lamento, pero eso es Palermo. Ayer cantó Luis Miguel en Villa Crespo, en Atlanta. Me la quieren vender que es Movistar Arena. Pero cantó en Atlanta. Es Atlanta. ¿Qué es? Zona de grandes parrillas. Hablando de Luis Miguel, ¿cuánto costó? No, yo te digo una cosa, coincido con Abel. El tipo que ayer cantó no es Luis Miguel. Yo tenía la misma rotundamente. Rotundamente. ¿Por qué? ¿Porque está más delgado o porque cambió la manera de cantar? Es otro tipo. Es un doble. Luis Miguel está en otro lado. No murió, que viva 1000 años. Tipo querido y qué sé yo. Pero no es Luis Miguel. Eso sería un notón. Tapa de New York Times. Me encanta. Además, no quiero foto, no me mires a los ojos. Usted, antes de entrar acá, pues pasó por maquillaje, vestuario y por su camarín.
¿Pidió algunas exigencias? Agua, por ejemplo. ¿Pide un agua especial? No pido agua, simplemente pido tener un bronceado similar al de Luis Miguel. Bueno, pero eso es sol. Con maquillaje. Eso es claro, sol. Exacto. Claudita, Vane, siempre hacen un gran trabajo. Luana, hacen ¿Quién? un gran trabajo. Luana, Vane, Claudia. ¿Atiende a Luis Miguel? No, en el maquillaje. ¿Vos sabés cantar? Sí, pero en la ducha. ¿Solamente? Y sí, porque no me ha tocado la oportunidad. O en algún karaoke. Sí. Pero canta bien. ¿Sentís que cantás bien? Es un karaoke? No llego a un tono. Perdón, discúlpeme, agradable. ¿qué es un karaoke? No entiendo. Y le ponen la música instrumental sin la el pista, cántico, ¿no? La pista. claro, exacto, la pista, y uno tiene que ir leyendo, bla, bla, bla. Dice el tipo. Claro. En la voz del autor de la canción. Y usted le pone voz a esa melodía. Claro. Y se suele hacer una especie de competencia. ¿Tenés alguna preferencia musical? Sí, obviamente Gustavo Cerati, Soda Stereo. Un embole importante. No, yo creo que una de las músicas más influyentes de Latinoamérica. Un embole. Es insólito que haya trascendido, pero no importa. En un momento intenté, pero más estudiar el tango para entenderlo. Bueno, obviamente que no llegué a mi época. ¿Qué viene a traernos? Bueno, vengo a traerles una propuesta, en realidad, a contarles una propuesta de la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos, que refiere justamente a un tema que a futuro puede llegar a tener un impulso muy importante y sobre todo un impacto en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque lo que está planteando Macha es que el problema de la educación, o en realidad alguna de las cuestiones más problemáticas de la educación, no pasa simplemente por si los alumnos o alumnas o estudiantes no hacen bien su tarea, si no se forman bien, sino que va a un escalafón más arriba. Apunta a todo el sistema justamente que profesionaliza a los docentes. Y por eso lo que dice Mónica Macha es el proyecto de ley sobre el régimen de formación en el trabajo docente, modificación de la ley 26.200. Discúlpeme. Sí. No, discúlpeme. Voy a interrumpirlo un minuto con todo mi respeto. Lógicamente. Fui a mi celular porque me sonó. Porque estoy atento a lo que voy a hacer luego de que termine mi responsabilidad en Diputado TV. Hace 5 o 7 minutos de que estábamos hablando del agua. Sí. La pucha que lo parió. Mira. Del precio del agua. Ok. No, este teléfono yo lo voy a tirar a cualquier lado. Yo no lo quiero. Lo tenés pinchado. ¿Sabe más que usted? Lo tenés pinchado. Totalmente. Mi vida está totalmente pinchada. Totalmente. Eso ya lo sé. Para tu agua de red, tenelo hoy. Purificador de aire, de agua, instalación sin cargo. Ahora podés consumir agua pura. ¿En qué aplicación, Horacio, le apareció? ¿En el navegador de internet? En Instagram. Pero antes de empezar, usted estaba cubriendo los afrodescendientes. Ajá. Yo no lo conocía físicamente a Don Longhi. Lo veo en el canal haciendo 40 años, lo escucho en las 7:50 y sabía que estaba aquí, pero yo nunca lo vi físicamente. Uy, qué bueno. Alan. Bueno, me siento, yo no lo tenía registrado acá. Prendo. Hola, soy Alan Longhi. Soy Alan Longhi. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. No, pero te iba a decir que ahora te va a aparecer en sugerencias que lo sigas al compañero. Por supuesto, me apareció eso. Es increíble. No, no es increíble. Increíble fuera si de pronto está el cielo blanco y aparece y se hace noche. Eso es increíble. Este cachivache absorbe ideas. Todo el tiempo. Te roba las ideas. Y te las roba. Sí, pero no me roba las ideas. Me propone todo el tiempo consumo. Todo el tiempo consumo. Hay algunas opciones que se pueden modificar para que no sucedan estas cosas. ¿Cuáles? Interesante. Él sabe un montón. De eso él sabe un montón. A veces hay que ayudarse mucho también de los tutoriales. Los tutoriales a veces ayudan y a veces son una engañapichanga. Pero yo no utilizo tutoriales. En una época quise para evitar y desactivar el micrófono en la opción de Google. La única vez que usé un tutorial era para ver un sueño. Yo llegué a tocar saxo, más, ahora voy a vender el saxo. Necesito la guita del saxo. Y digo, bueno, a ver cómo es el tema piano. Me voy a comprar un teclado, aunque sea para tocar el arroz con leche. Entonces pongo un tutorial, puse en la computadora, decir, si este es el si, este es el la, este es el b.
La única vez en mi vida, y es bárbaro. Sí. Después el tipo me decía, si pones A, es la, R, me entretuve un rato. Estuvo bien. Nunca me compré el pianito porque no sé que voy a jugar a rock con leche, no es que voy a tocar Mozart. Claro. Ok. Después para ocupar el tiempo ya sé cómo ocuparlo. Pero te roba. Todo el tiempo, Horacio. Todo el tiempo, y por eso, a ver, uno al principio se ríe y después ya... No, que yo no me río. No gusta para nada. Es que no me río. No, se ríe del propio... ¿De qué Vos estábamos decís que hablando? es el micrófono de Google, de la aplicación de Google. Sí, hay una configuración específica que después... ¿Y qué le digo? Che. No, Señor justamente no. Lo anulo. No le dé ideas. Pero el tipo me escucha. Aparentemente. Usted sí. lo imagina, es como Y los aparte, extraterrestres. No sé si es el tipo, puede ser muchas personas. Les pregunto, así como los extraterrestres, ¿usted imagina que esos seres, no sé por qué le digo seres, hay vida fuera del planeta Tierra, naturalmente? En millones de universos hay, millones de universos. Sí. No creo que en esos universos haya algo parecido, que tenga oreja, nariz, manito. No, está bien. Acá adentro no hay una personita. Hay varias, me parece. Igual, si me deja reflexionar sobre lo que imagino a futuro, sí me imagino un mundo, o planeta Tierra al menos, al igual que los supersónicos. ¿Te acuerdan los supersónicos que te mostraban lo que sería el mundo en el año 3000, creo que Claro. Era? Que, digamos, uno se transportaba en vez de por abajo, por los subterráneos, por arriba con naves. Eso sí. El tema es peor. Sí, totalmente. Es peor porque el planeta no va a producir más alimentos. Este es el tema. 2 segundos de salir de la joda. El planeta ya no va a producir más alimentos. Pero se generarán de manera sintética, va a haber ¿no? incluso, exactamente, va a haber alimentos sintéticos y artificiales. ¿Qué necesitas? Bueno, ves, a veces vos no lees la composición, 25 gramos de aceite, 28 de soja, 34. Y de hecho ya se creó la carne de laboratorio, claro, la carne por de ejemplo. laboratorio, sí. Y En Estados Unidos, ¿no? Todo lo que estoy consumiendo es de laboratorio, con un pedacito de algo, con sabor a. Es decir, bueno, me comí una galletita, qué rica el limón, con sabor a limón. Ese limón es trucho. Claro. Bueno, la carne de laboratorio que va a traer un debate. Pero no necesariamente enorme, ¿no? tenés que comer carne. Esta es la mentalidad. Sí, sí. Pero vos que te comes un pote de lenteja y tiene el valor proteico que un bife. Te batís un café de los que ya sabemos. Pero está bien. No es café. Pero entonces uno piensa a futuro. Este planeta no va a tener más, no va a proveer más alimentos. ¿Sí? Así como los conocemos, qué sé yo. Atamos la vaca, hacemos un bien. O pongo maíz, pongo una semilla y nace un rico choclo. Claro. Se terminó. Se acabó. Qué joda eso. Increíble. Bueno, Qué pero feo será eso. una gran tarea futuro para las personas que trabajan en la nutrición y para los psicólogos y psicólogas. Justamente psicóloga, ¿quién es? Mónica Macha. ¿Es psicóloga, Mónica Es Macha? psicóloga, sí. Ella es la esposa de Martín Sabatella. Martín Sabatella. Exactamente. Bueno, y lo que propone justamente es las modificaciones para esta ley, la 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente debe ampliar y profundizar las responsabilidades establecidas, incluyendo su alcance a todas las instituciones formadoras, tanto los institutos superiores, dependientes de las jurisdicciones, como de las instituciones dependientes de las universidades. Acá lo que está proponiendo es que sea todo mucho más integral, que no sea por un lado lo privado, por otro lo público, por un lado estas instituciones, por otro lado lo de capital. Así básicamente se interpreta este proyecto, que puede llegar a respetar las distintas ubicaciones, los partidos, las municipalidades y el ¿De qué nivel estábamos nacional. hablando? ¿Yo qué le dije? De Luis Miguel. No, De la carne de laboratorio. Y antes lo del de piano. los pianos, claro. Increíble. Y me dice, mi gran papá, mi abuelo, de 100 años tocando el piano. Una historia conmovedora encima. Increíble. Para estar atentos. Tiene que apagar el micrófono de Google, Horacio. Una vez que salgamos de esta primera edición, vamos a
No, yo me voy a trabajar comer, en eso. Me voy a comer un bife con papas fritas. En la configuración. Muy bien. Pero ¿qué bife con Ahora le va a salir un bife con papas fritas. Y le van a aparecer las ofertas de acá de Congreso. Ayer dije, no, estaba hablando con uno de mis hijos. Con uno de mis hijos, el menor. No, porque no quiere comer harina, porque es deportista, qué sé yo. ¿Tú quieres viandas sin maíz? Es terrible. ¿Tienes viandas sin maíz? Qué bárbaro. Bueno, sigamos con la señora Macha. Sigamos, por favor. Bueno, básicamente lo que aquí propone es que este sistema formador de los docentes sea mucho más integral y que no vaya la cuestión de la formación de los docentes todo por separado, según en qué instituto estudia, si va por aquí, si va por allá. ¿Qué dijiste vos recién, café? ¿Café? No, sí, no, el café. Lo haces a propósito. Y es una publicidad encima. No se puede creer. No, yo me voy a ir. Bueno, urge el tratamiento de la ley de datos tratamiento personales. psiquiátrico. Increíble. Bueno, qué bien que hiciste el eje, compañero, en esto, porque en la semana se habló de esto, ¿no? Claro, Imagínense, si se bloquea un sistema, si se hackea un sistema y tienen todos los datos nuestros o se manipulan por detrás datos personales, imagínense si ya enseguida hablamos y como le pasó recién a Horacio, aparecen este tipo de publicidades. Pero bueno, por eso hay que ir avanzando de a poco. Por los avances tecnológicos. Vamos a la siguiente placa para entender un poquito más técnicamente este proyecto, que es bastante complejo, que tiene mucho articulado en cuanto a su modificación, apunta más al artículo 74 y 75 de esta ley. La ley promueve la articulación de los diseños curriculares para la formación docente con los diseños curriculares del nivel obligatorio para el que forman. Es decir, si uno es docente para el primer nivel, el primario, el secundario, si es para un nivel universitario, por ejemplo, centrado en las enseñanzas y en las mediaciones que posibilitan el aprendizaje desde una perspectiva de aula heterogénea. Lo que trata de hacer, en este caso el proyecto, en caso de que se dé, que primero tiene que pasar lógicamente por la Comisión de Educación y luego por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué imaginamos? Reunión conjunta, en caso de que... Plenario de comisiones. Claro, un plenario de comisiones, si es que se quiere dar un trámite rápido para luego aprobarlo en una sesión. El proyecto está presentado desde en noviembre del año pasado. Tengo la sensación de que me va a mostrar Horacio a no muestro más. Las coincidencias. Me acaba de llegar... ¿Usted dijo el bife con papa frita? El bife con papa. Me acaba de llegar una invitación de don Julio Parrilla. Después decime. Por eso, después vamos a trabajar en esto. Pero tengo que llevar billetera. El saxo. Yo todavía no abrí Instagram porque si me aparece a mí también... Abrilo. Lo voy a abrir. En vivo. Tenemos 15 minutos. Voy a empezar a scrollear, como se dice. ¿Cómo se dice? Scrollear. Bueno, cuando uno navega con el dedo, el famoso dedo hacia arriba. A ver si me aparece alguna... Pero vos tenés desactivado igual el micrófono. No. No lo digo, pero no. El famoso lo digo. Escrolear. Mirá cómo te mira la diputada y dice, no me estaba atendiendo a mí. Bueno, nosotros buscando... ¿de qué hablamos? Perdón. Ahora volvemos. A ver. Publicidad. No, me apareció de un juego por ahora. ¿Qué juego? De un juego ¿Qué estás pensando? De monedas. No, bueno, está bien. No, pero esto por... Bueno, exacto. Es el momento de mayor rating de Diputado TV. Totalmente. Ahora le cuento, Horacio. Ahora le cuento lo que me parece. Lejos. Bueno, Mónica Macha dice, es un proyecto que venimos trabajando con compañeras que se especializan en las prácticas educativas. Ejemplo, una de las diputadas, recordemos, tiene la banca o el apoyo, mejor dicho, para que quede más prolijo, de muchas diputados y diputados del Frente de Todos, de distintas provincias, entre ellas Blanca Osuna, que es la presidenta de la Comisión de Educación, lo cual, Gastón y compañero, ustedes me podrán decir que esto influye también mucho en que pueda tener un avance mucho más progresivo. Sí, yo no sería tan optimista, pero no porque considero que creo que es un gran proyecto de ley. El tema es que viene trabado varias cosas vinculadas a educación. Pienso rápidamente en las 8 universidades nacionales. De hecho, hay otras universidades, además de esas, que también. Hay una que exclusivamente impulsa Blanca Osuna. Que finalmente, con dictamen incluso, logran debatirse en el recinto, ¿no? Las universidades. Las universidades nacionales. Por eso, este proyecto
más allá de lo que vos decías, yo no tengo ese optimismo sobre el tratamiento rápido o en el marco de un plenario para que pueda acelerarse. No sé si sería optimismo, sino que, entre comillas, facilitaría un poco más el procedimiento en caso de que se tenga en cuenta el proyecto. Recordemos, es de noviembre del año pasado, tiene lugar hasta noviembre del 2024, en teoría el proyecto, para empezar a avanzar. Pero si hablamos de educación, me da la impresión de que salvo, hay que ver también la cuestión de la elección, cómo se da, y a partir de diciembre, enero del 2024, qué cambios, qué modificaciones, cómo está el sistema educativo, y ahí es donde se empiezan a tomar con impulso este tipo de proyectos. Otro tema, recordemos que los institutos de formación docente en la ciudad de Buenos Aires fue todo un tema de debate. Sí, hay mucha protesta por parte de los sindicatos docentes y las comunidades educativas respecto a ese tema, porque hubo también modificaciones que se intentaron, que se ensayaron, que hasta donde sea, hasta ahora no avanzaron. Claro. Con la profundidad que se esperaba. El gobierno de la ciudad pretendía generar la universidad de formación docentes que nucleaba o que de alguna manera... La unicaba, que de alguna manera reemplazaba los institutos de formación docente. Esto tuvo la resistencia o la crítica de los sindicatos, los distintos gremios que nuclean a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, y terminó casi en un impasse de no innovación, pero... por eso pienso en los acompañamientos. Vos decís en la velocidad de tratamiento, facilitar el plenario. En caso de que se impulse, bueno. Creo que habría un sector, al menos de los legisladores, que no sé si estarían a favor de este proyecto de ley, ¿no? Bueno, una de las diputadas que, por ejemplo, pidió ser acompañante, cofirmante, es María Rosa Martínez, que también está vinculada a la docencia, y por eso también ha solicitado esto. Bueno, vemos que a nivel nacional hay muchos institutos de formación docente y falta un sistema que integre esos institutos y que los jerarquice. Por eso hablábamos de la integración. Es decir, Mónica Macha aclara en lo que ella piensa respecto a la actualidad y respecto a esta ley 26.206, y dice, hay muchos institutos de formación, pero la idea es que la jerarquización, que cuando se sienten antes de comenzar un ciclo lectivo y empiecen justamente los y las docentes a desarrollar su tarea en las distintas aulas, sea de primaria, de secundaria, de nivel terciario, en la universidad, bueno, que junten justamente todos los conceptos y sobre todo que haya un criterio unificado. Por eso lo que pide Mónica Macha con este proyecto es que se modifiquen estos dos artículos, puntualmente el 74 y el 75, que marcan la tendencia hacia que todos los institutos estén integrados en el propio sistema y que no haya una cierta diferenciación para que el sistema educativo, en definitiva, esté unificado e integrado. Exactamente. Vos sabés que este es el tema que hoy elegimos a propósito de una ley que tuvo que ver con la ley de educación superior, que curiosamente, la gente del PRO nunca votó. La gente del PRO nunca votó porque piensa que todo hay que comercializarlo. Hoy muy temprano me enviaron unas fotos desde Nueva York de dos hospitales donde ya sabemos que la salud hay que pagarla. Sí. La gente que enferma, casi en rebeldía, duerme en la puerta de los hospitales porque si no tenés el famoso seguro de salud, no te atienden y te fuiste. Y así piensa también cierto sector de la sociedad argentina. No tienen, que se jodan. Yo no quiero más mantener a nadie. Es un tema ese. Totalmente. ¿Viaja a Mar del Plata usted? Voy a viajar el fin de semana que viene para votar. Sí, todavía no me han cambiado. Porque hoy Ruta 2, ¿sabe que hay un grupo que se llama Ruta 2? Ruta 2. Alguien, dueño de un auto más grande, más chico, qué sé yo, entonces vos te anotás, pagas la parte proporcional, se supone que entran 3 personas más el conductor. Una acompañante, es decir, el conductor, un acompañante y 2 personas. Un auto mediano. Entonces cada uno paga proporcionalmente el combustible de un tramo, ¿no es cierto? Vas, pagás el de ida. Pagás 2.000, 3.000 pesos y llegas. Hoy un boleto... ¿Pero atrás no entran 3? A ver, no, 3, llegamos todos enamorados. Tiene que tener el cinturón, lógicamente, claro, sí. ¿No? Y sí, hay un tercer... Claro, sí, en el medio. Claro. Sí. Pero volvamos. Sí.
Ruta 2, es decir, que alguien quiere, Ruta 2 hay un... Combustibles y peaje, ¿no? Sí. Hoy el peaje, ¿cuánto se lleva el peaje? 2.000 pesos ida, un viaje son 2.000. 2 lucas. Número. Bueno, ¿con el pase o manual? 2 lucas. Sí, es decir, proporcional también, si son 500 pesos de 4 peaje, personas, 500 más pesos. Sí, más 2.000. Además viajas en compañía, charlas, pones música. 7.000, 6.000, 7.000 pesos total, toda la movida. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Viaje de ida, 2.500. De ida nada más, voy para allá. Y después si querés anotarte al de vuelta, bueno. Ah, claro. Te podés anotar, hay un... No, porque estaba haciendo la comparación en irse en tren, en micro. No, el tren es una excepción. Sí. Tren es chino, pero hoy un boleto está casi de lucas. Sí, de lucas, ida, de lucas, vuelta. Y hay que ver en estos días si no aumentó, ¿eh? ¿Qué dijo? Hay que ver en estos días si no... Bueno, no importa, pero quiero darle ese tip también a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Ruta 2 se llama. Muy bueno. Entras, te anotás. Porque va y viene. Si me aparece la publicidad acá, te cuento. Capaz que me aparece. Bueno, que tengas un buen viaje. Saludos. Muchas gracias. Igual, seguramente, antes de irme a Mar del Plata, nos estaremos viendo la semana próxima. No, la verdad que no creo. Aquí en el aire. Gracias, don Alan. Gracias a usted. Gracias. Gracias, Horacio. Con la soda. La soda, ahora. No me va a decir que ningún mozo le dijo nunca, le asusto el vino. Era de qué? Los mozos de antes. Le asusto el vino. Chao, buen fin de semana. Gracias. Ellos son tu voz.